Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesús, nuestro dulce y amante pastor, para gloria del Señor, aquel que dejó su trono de gloria y que no le importó humillarse hasta lo más bajo, lo más vil, solo por amor, ahora se encuentra pendiente de una cruz y a su lado aquellos malhechores, aquellos hombres pecadores, en los cuales, déjeme decirle, que de alguna manera nos están representando a usted y a mí. ¿Por qué? Porque ese lugar que el Señor Jesucristo tomó en la cruz es el que usted y yo merecíamos. Mas el Señor Jesús tomó ese lugar. Y ahora, pendiente de esa cruz, sufriendo en su carne el peso, la carga de pecado que sobre sus hombros estaba siendo ahí pagado el precio de nuestra salvación. Él exclama y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquella muchedumbre que gritaba y decía: crucifícame, y que ahí pendiente de esa cruz todavía le injuriaban: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Aquellos estaban totalmente fuera de sí, porque el enemigo había entorpecido su mente y sus pensamientos. No sabían, por eso el Señor Jesús le dice: no saben lo que hacen. Pero hoy usted y yo sí sabemos, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Y cuántas veces también hemos sido desleales a nuestro Dios. Cuántas veces también le hemos rechazado. Cuando Él nos ha estado llamando, muchas veces con cuerdas de amor, hemos cerrado nuestro corazón y nuestros oídos a Dios y a la palabra. Y muchas veces hemos decidido caminar también por senderos equivocados. Mas el Señor Jesucristo sigue diciendo: Padre, perdónales. Ese perdón que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz, no solamente para usted y para mí, sino para la humanidad entera, sigue vigente. ¿Cuál fue la actitud de esos dos malhechores? Uno todavía le injuriaba, todavía hablaba, blasfemaba, pero el otro, dice la palabra, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa de parte del Señor Jesucristo, no solamente para aquel malhechor que supo reconocer quién estaba ahí pagando el precio por su salvación. Gloria a Dios. Y esto es lo que Dios sigue haciendo hasta hoy, en este preciso día, en este preciso momento. El Padre se complace en ese sacrificio, en esa ofrenda viva que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en rescate por la salvación de la humanidad entera. Dijo el Señor, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Nosotros sabemos por las Escrituras, hermanos, que Jesús estaba viviendo las últimas horas, y él tenía que dejar todo bien claro. Amén. Tenía que dejar todo bien claro. Bendito es Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús se estaba deslindando de lo físico, de la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, porque Jesús estaba reconociendo que Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Por la obra del Espíritu Santo.
según Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y cercándose la hora de nonar, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Aleluya. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras salieron de lo más profundo del alma de nuestro Señor Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sentía el Señor? Los dolores de la muerte. Jesús estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Bendito es Dios. El salmista David, hermanos, ya lo había dicho allí en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y por eso Jesús sentía, hermanos, aquel dolor. Bendito es Dios. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra: para que la palabra, la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Sabemos, y lo han comentado nuestros hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo, al estar en esta tierra, era su lado humano, su humanidad, pero no dejó de ser Dios. El Señor Jesucristo había pasado por un proceso tan difícil. Antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo fue flagelado. Amén. Recuerda cuando fue apresado el Señor Jesucristo. Y no solamente fue de que fue apresado y ya lo crucificaron, no, fue flagelado, fue lastimado. Amén. Los soldados latigaban su cuerpo, su espalda. Yo sé que lo hemos escuchado. Esos látigos eran pedazos de metal, partes de huesos. Al momento de que golpeaban, lastimaban verdaderamente. Era el golpe, y al momento de jalar, rasgaban la piel. Fue un proceso, hermanos, antes de llegar a la cruz, fue un proceso tan doloroso. Fue humillado. Le escupían en su cara. ¿Qué maldad hizo el Señor Jesucristo? No hizo nada. Solamente vino a cumplir lo que dice la palabra, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra del Señor, leímos: tengo sed. Humanamente, por su lado humano, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz, a veces nos quedamos tan cortos. Lo que verdaderamente Él sufrió. Y todo lo hizo, hermanos, por amor. Por amor lo hizo. Por usted, por mí, por aquellos que aún no conocen. Lo hermoso de esto es que ese sacrificio sigue vigente y sigue salvando y sigue perdonando a todo aquel que le reconoce como Rey y Señor. Hoy estamos recordando, hermanos, pero no solamente quedémonos con eso. Testifiquemos que Cristo vive, testifiquemos que Cristo murió y que no murió una muerte tan fácil, sencilla, no.
Fue algo doloroso, hermanos. Antes de ser crucificado, después de ser crucificado, fue algo doloroso. Pero Él venció en la cruz. Amén. La sexta palabra está ahí mismo en Juan 19, el versículo 30. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la sexta palabra, consumado es. Declaró, hermanos, que su misión terrenal estaba cumplida, porque eso vino el Señor Jesucristo, a dar su vida, a entregarse por amor. Estaba cumplido. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él estaba cumpliendo, Él estaba pagando el precio del pecado, de la humanidad, nuestros pecados. Él había cumplido. Él dijo: consumado es. Él vino a cumplir San Juan 3:16. Porque todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a cumplir esa promesa para que a todos aquellos que han creído en Él y crean y seguirán creyendo mientras nuestro Señor Jesucristo venga o nos llama a su presencia, ese sacrificio está vigente. Sigue salvando, sigue perdonando. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Empieza diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es, hermanos, esta última declaración del Señor estando en la cruz del Calvario. Había pasado ya mucho tiempo, hermanos, según los historiadores y lo que la misma palabra nos habla en Marcos, que Jesús fue puesto en la cruz aproximadamente como a las 9 de la mañana. Llevaba ya, hermanos, 6 horas en el madero, 6 horas el Señor Jesús en esa condición de sufrimiento, con sus manos y sus pies en esa condición. Y dice la palabra, hermanos, que en la hora aproximadamente como las 12 del día, del mediodía, hubo una oscuridad completa en ese lugar. Porque aún, hermanos, la tierra, aún la creación se estremecía de lo que estaba pasando en ese lugar, del acontecimiento tan grande que estaba pasando, que siendo Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, estaba muriendo en ese lugar y dando su vida por nosotros. Porque sabemos que el Hijo es Dios mismo. Como lo hemos estado hablando, hermanos, era 100% humano, pero asimismo 100% Dios. Esta fue la expresión última que Él dio. Esta palabra, junto con la palabra que acabó de mencionar mi esposo, que fue consumado, son una de las palabras que encierran totalmente, hermanos, el sacrificio y el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra. En esas palabras, hermanos, al decir consumado es, y al decir Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí se estaba comprando para nosotros la salvación, la vida eterna, aleluya. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entregarnos al Señor Jesús, así como Él se entregó por completo, aleluya. Él no se quedó, no retuvo nada, hermanos, Él se entregó por completo. Dice en el verso 18, nadie me quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir, hermanos, que Él solo se entregó, Él solo se dio. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, sin queja, sin decir nada, hermanos, solamente palabras de amor brotaron de sus labios. Y esta palabra, hermanos, que Él siendo la vida, Él siendo el dador de la vida, dice la palabra que Él es la vida. Él tuvo que entregar el Espíritu, porque Él mismo siendo la vida, Él tuvo que entregar el Espíritu. Dice la palabra, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, gloria a Dios. Ya. Ese es el amor tan grande, hermanos, el amor tan sublime y el amor tan profundo que encontramos en el Señor, aleluya. Nadie dice, nadie puede tener un amor más grande que este, sino que el que pone
su vida por sus amigos. Y Él ha puesto su vida por nosotros, hermanos. Y nosotros hoy le agradecemos porque se ha extendido su misericordia, no solamente para el pueblo de Israel, sino que fue predicado el Evangelio para los gentiles, para nosotros. Y hoy nosotros también alcanzamos la salvación a través de ese sacrificio puro y santo. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios.